uno, listo. Muy buenas noches, comunidad. Volvemos como cada tarde, hoy con otra muy interesante entrevista con Miguel Arriaga Bovarín. Miguel es auditor y abogado de profesión, sin embargo, ha trabajado muchos años de su vida como gerente administrativo y financiero de diversas compañías de construcción. Miguel, cuéntanos un poquito acerca de tu carrera profesional y tus años de recorrido. Bueno, buenas noches a todos. En realidad es un gusto estar en esta entrevista. Agradezco la oportunidad. Y bueno, pues como tú bien decías, soy auditor y también abogado. He trabajado bastantes años en la administración tributaria, para ser concreto, y el resto, para completar los casi 30 años de labor, las he realizado en la empresa privada, siempre en el área administrativa financiera. Y los últimos años, la vida me ha dado oportunidad de gerentar administrativa y financieramente varias empresas constructoras y también brindar soporte tributario a las mismas, ¿no? Del rubro de la construcción. Por lo tanto, estando dentro del rubro de la construcción, Ricardo, no te escucho. Nada, Ricardo, no me escuchas. Aló. Ricardo, hola. No te puedo escuchar. A ver, voy a... Ahora sí. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ya, perfecto. Ok, muchísimas gracias, Miguel. Bueno, volviendo a nuestro tema, sabemos que tú has trabajado muchos años en administración tributaria, que has llevado, además, también liderado varias empresas desde la parte administrativa y financiera. Eso te da todo el soporte para ser una persona de valor en estos tiempos, ¿no? Tu opinión yo creo que es muy importante y mucha gente está pendiente porque hay varias cosas del sector de construcción que vamos a ir desmenuzándolo en esta entrevista. Querido Miguel, el sector de la construcción es un sector que ha tenido crecimientos espectaculares desde el 2005. Según la Cadecocruz, hemos tenido normalmente crecimientos superiores al Producto Bruto, al PIB. Normalmente han sido el doble. El año que inclusive tuvimos un crecimiento del 4.3, ustedes estaban cerrando su año con 7.8, y esto en base al dinamismo, sobre todo de la inversión privada. Es importante mencionar esto, y que más Santa Cruz, en este caso, aportó el 27% de todo ese componente. ¿Cómo ves la situación en este momento? Una industria siempre acelerada, siempre pujante, gran empleadora. Estamos hablando que en su mejor momento, te estoy hablando no hace mucho, porque la industria de la construcción no se ha desacelerado de pronto, empleaba a más de 420,000 o algo así, si es que no estoy errado en el dato, y empleaba cada año a 42,000 personas nuevos trabajadores. Eso no solamente se reflejaba en la cantidad de empleo, sino también se reflejaba en el nivel de salarios. El sector de la construcción es un sector en el que mejor se paga. No sé si será la situación ahora, y justamente a eso voy. ¿Cuál es el panorama de este sector en este momento, tomando en cuenta varios aspectos? El tema impositivo, el tema de los pagos con el gobierno. Por eso nuestro título era que íbamos a hablar del Estado, de impuestos y de las empresas constructoras. Bien, no te equivocas en mencionar que el rubro de la construcción ha tenido un auge bastante interesante, empezando el año 2000, hasta prácticamente diríamos, me atrevo a afirmar que hasta el 2014, 2015.
tiempo en el cual la construcción prácticamente ha tenido un importante aporte al crecimiento del Producto Interno Bruto en el país. Ha sido, como tú bien decías, generadora de empleos, ¿no es cierto? Así sean, pues, temporales, ¿no es cierto? Porque, pues, las empresas, como tú sabes, inician un proyecto que es una obra, y bueno, a diferencia de otros segmentos, otros sectores comerciales, este es un trabajo siempre por un tiempo determinado. Entonces, sin embargo, no solamente estamos hablando de empleos directos, sino también de aquellos indirectos, ¿no es cierto?, que prácticamente mueven la economía. ¿Y por qué me atrevo a decir que el auge ha sido hasta el 2013, 14, 15 en el mejor de los casos? Porque prácticamente, el rubro de la construcción ha ido en un decaimiento, pero bárbaro en estos últimos años, merced también a que lamentablemente el Estado, sin mencionar gobiernos, ¿no es cierto?, ha echado mano de este sector para lograr proyectos, ¿no es cierto?, que me atrevo a decir con total claridad que el rubro de la construcción ha sustentado muchísimo al Estado y a los gobiernos en la culminación de los proyectos. ¿Por qué lo digo esto y lo afirmo, Ricardo? Porque sencillamente el Estado, si bien es un empleador interesante, es un contratante interesante para el sector, el mismo no le ha dado el lugar protagónico y más aún ha ido debilitando el accionar de las empresas constructoras en sentido de utilizarlo como una caja fuerte de donde pues exigía que las obras sean culminadas en los plazos además que los contratos señalaban, sin cumplir como contraparte, ¿no es cierto?, con lo que a ellos les correspondía, es decir, el pago de las obras concluidas. ¿Y por qué también te digo esto? Porque sencillamente, si bien el Estado se ha, ha empezado cumpliendo bien con el tema de los anticipos, el pago de las planillas por avance de obra prácticamente ha sido muy lento y es bastante lento, cada vez es más lento. Entonces, el compromiso asumido por el Estado, ¿no es cierto?, en base a un contrato suscrito y protocolizado, además, prácticamente ha hecho que el sector de la construcción se aventure a poner de sus recursos, no siempre propios, sino más bien de la banca, de terceros, y olvídate, no son, digamos, financiamientos con interés bajo o interés cero, que sería lo ideal. O tal vez aporte propio de los socios o de los propietarios. No, sino que el sector de la construcción acude continuamente a la banca, acude a terceros privados, al patrimonio propio del emprendedor, del empresario, de los socios, para poder terminar la obra. Y pues lamentablemente el sector de la construcción ha sido de alguna forma defraudado en el sentido de los pagos, ¿no es cierto? Y creo que es muy general, las empresas constructoras podrían hablar por sí solas, en sentido de que los pagos han sido demasiado inoportunos, lentos, inoportunos. Con solo decirte, ponerte como ejemplo que en la reunión que se tuvo en Cadeco este año, solamente te estoy hablando a nivel La Paz, ¿no es cierto?, se ha mostrado la mora que se tiene solamente de la ABC, sin considerar otros ministerios, sin considerar gobiernos departamentales y municipales, ¿no es cierto? Prácticamente la mora es bastante grande, se ha llegado a más de 700 millones de bolivianos como deuda al sector de la construcción. 750. 750 millones, lo dices bien, ¿no es cierto? Entonces, eso es producto prácticamente de que las obras se han construido, se han culminado, se han entregado y lamentablemente el Estado no ha cumplido con el compromiso de los pagos oportunos que obviamente ayudan en el flujo financiero de cualquier empresa.
¿no es cierto? Y te lo pongo un ejemplo muy claro, ni siquiera el tema de las entidades descentralizadas, como es impuestos nacionales, ¿no es cierto? Han sido muy oportunos con los pagos. Con decirte que nosotros como empresa tenemos una deuda de parte del Servicio de Impuestos Nacionales que hemos facturado inclusive, ¿no es cierto?, ya en el mes de agosto de la gestión 2019. Estamos al mes de abril y no recibimos el pago y la obra ha sido entregada, el edificio de impuestos nacionales está ya siendo ocupada, están trabajando allí y sin embargo nosotros hemos facturado, debemos impuestos, merced también al tema del impago que hemos sufrido por parte de esa entidad del Estado. Ahí van mis siguientes preguntas justo respecto a todo lo que mencionas. ¿Cuál es el tiempo promedio de pago de una institución del Estado? Segundo, ¿cuánto perjudica en esta burbuja que crece y crece a la hora de verle a los impuestos? ¿Cuánto repercute esto en la salud de la empresa? Porque vos me dices que inclusive hay que tocar patrimonio propio y hasta patrimonio de los accionistas para enfrentar y terminar, no estamos hablando del patrimonio de la empresa, estás ya hablando del patrimonio propio. Eso significa, tengo 5 tractores, hay que empeñarlos para terminar porque no hay flujo. Es más o menos lo que me quieres decir, o me equivoco. No, así es, efectivamente. El hecho del, bueno, el rubro de la construcción, a diferencia del sector del comercio, en el cual también he tenido bastante experiencia, ¿no es cierto?, requiere un flujo muy, muy fuerte para el funcionamiento de las empresas. Es por eso que las empresas constructoras han estado echando mano de el patrimonio propio de los emprendedores y empresarios, socios, familiares, ha echado mano de la banca, ha echado mano del sistema leasing, ¿no es cierto? Y pues prácticamente estos terceros, a diferencia de los propietarios o socios, no esperan. Ricardo, todos conocemos lo que es trabajar con banca. Muchos conocemos lo que es trabajar con la no banca. O sea, yo veo y analizo tu situación y para estar en esto tienes que haber pasado por la banca, que ya está grabado un interés, tienes que haber pasado además a préstamos de terceros o ver alternativas como compañía y además sacrificar el patrimonio personal, es decir, probablemente el socio mayoritario de la empresa diga, ok, ya toca empeñar esto y normalmente esto es un porcentaje alto. Entonces, todos estos gravámenes en impuestos que ya suman 3 etapas, sumado a tu costo financiero, porque tienes mucho tiempo de espera, ¿es rentable el negocio? Siempre, ¿cómo hacen ustedes para sobrellevar esto como empresarios? Bien, a ver. Tienen que tirar precios muy altos para que esto compense, entendiendo que el gobierno te va a pagar en 9, 10 meses, 12 meses, porque eso también de alguna u otra manera impacta a la salud económica del país. O sea, porque finalmente uno no puede subvencionar al Estado a costa de tu propia empresa. Tienes que encontrar la manera. Entonces, ¿cómo resuelven todo esto? ¿Es rentable después de tener todas estas cosas? Hay 2 aspectos que se debe considerar. Aquellas empresas antiguas que de repente han efectivamente acumulado algo de utilidades, ¿no es cierto?, y que les permite encarar el funcionamiento actual de los últimos años, y aquellas empresas que de repente tienen una antigüedad no mayor a los 5 años. En estos casos, la situación es más crítica, porque prácticamente no tienes un colchón financiero que te permita de alguna forma, remar el barco en condiciones ni siquiera, adecuadas.
tienes que hacer un bicicleteo que llamamos en el rubro de la construcción de los fondos que tienes. Es importante aclarar que aquello es posible en tanto y en cuanto tú tengas varios proyectos. Porque mientras el primero o el más antiguo te va debiendo, ¿no es cierto? Estamos hablando, además, atendiendo una consulta tuya, de un promedio de unos 4, 5, hasta 6 meses de demora por cada planilla, ¿no es cierto? En el mejor de los casos, te pagarán después de 4 meses, pero en el peor de los casos, 7 meses, 8 meses. Entonces, lo que las empresas constructoras hacen es bicicletear esos recursos, esos anticipos, esas planillas y más, sacando de una obra, poniendo en otro proyecto, etcétera, acudiendo a lo que te decía, al capital propio y más. Eso también es con la finalidad de continuar de alguna forma respirando, tomando oxígeno, no cerrando la empresa. De hecho, hay muchas empresas que han cerrado, ¿no es cierto? Han abierto con mucho optimismo, de repente apoyados en un sustento de capital propio, apoyados en activos para lograr financiamientos, pero estas han sucumbido. Son muchas las que han cerrado en un corto tiempo. Algunas de las antiguas van por ese tren, están únicamente preocupados de cerrar los proyectos que están vigentes y no quieren saber de nuevos proyectos. Y bueno, la mayoría en ese afán justamente de mantener a flote la empresa, de generar fuentes de empleo y más, y recuperar de repente el patrimonio, cumplir con las obligaciones, etcétera, con sus acreedores, es que hace el esfuerzo todavía de continuar con el tema de empresa en marcha, ¿no es cierto? Algo que tú también decías, efectivamente el rubro de la construcción es una buena proveedora de servicios de empleos más bien, ¿no es cierto? Y no vamos a negar que tenemos gente muy bien pagada, gente medianamente pagada y también tenemos mano de obra económica, o sea, obligados, barata, obligados por la circunstancia, obligados por la situación actual o situación de los últimos años y en ese sentido prácticamente pues ese es el espíritu de las empresas constructoras, es decir, de no cerrar la empresa, primero porque de repente tienen obras en curso, que no las podemos cerrar porque si no aquello ya es una quiebra y problemas encima, ¿no es cierto?, con los contratantes. Por otra parte, pues estamos en ese tren todavía de dar empleo, ¿no es cierto?, a todo el sector. El sector de la construcción es un sector bastante calificado. Déjame decirte que en las planillas de las empresas constructoras vas a encontrar a mucha gente que inclusive siendo joven aún, tiene maestrías, tiene posgrados, diplomados y todo aquello, que además el contratante así lo exige, Ricardo. ¿Cuál es el sueldo promedio de un trabajador calificado? Cuando estamos hablando de un profesional calificado, estamos hablando prácticamente de un sueldo de unos 12,000 bolivianos, promedio. Me estás preguntando promedio, te respondo. Claro, eso significa que en tu planilla tienes gente de 8,000, 9,000 o de 17,000, 20,000, 22,000, 30,000, dependiendo cuán grande es la obra y el proyecto que estás manejando. Exacto, como que también puedo tener gente trabajando por un poquito más del salario mínimo nacional. Perfecto. Mira, ahí va nuestra pregunta. Tú sabes que soy representante de AVE, al cual tú también perteneces. Nosotros hemos hecho cinco solicitudes al gobierno y dentro de ellas está la de los salarios. Creo que tu ejemplo se ajusta perfectamente para ver si el ejercicio planteado es un ejercicio que funciona, una propuesta que funciona. Tú sabes muy bien que habíamos presentado una propuesta que contempla 2 niveles de salario, el sueldo mínimo y todo lo otro que es hasta 8,000, de las personas que cobran hasta 8,000 bolivianos, y todo lo demás, todos los que cobran de 8,000 para arriba, congelarlos en 4,200 y algo, el doble del sueldo mínimo. Creo que en tu caso hay un alivio
alivio tremendo, porque a la gente que gana un poquito más del sueldo mínimo, que es lo que tú dices, que es normalmente la gente menos favorecida en su nivel de ingresos, casi no los estamos tocando con esta propuesta, ¿no? Eso sumado otra vez, creo que lo hemos repetido en todos los medios, que el trabajador además goza ahora de ciertos beneficios, como todos los servicios básicos pagados, el hecho de que si tiene un crédito esté diferido el crédito, si además sus hijos van a un colegio público de convenio, también reciben un incentivo o un bono solidario por cada hijo que va al colegio. Por otro lado, también nosotros como parte de nuestras propuestas estamos peleando el 50% de condonación o descuento para todas las personas naturales o jurídicas, ¿no es cierto? Esto también entendiendo que todos le tenemos que poner el hombro al país y que hay países inclusive en que la condonación de los alquileres ha sido al 100%, o por lo menos las propuestas están. Nosotros entendemos también que hay gente que vive de sus alquileres, más allá que en este momento no vaya a tener obligaciones con el sistema financiero y muchas de sus obligaciones diferidas. Por lo tanto, lo único que necesita es tener el dinerito para pasar esta pandemia. Volviendo a este punto, al tema de los trabajadores, tú, en este caso, serías una empresa que si esto se aprueba o nos escuchan o llegamos a tener el eco y la importancia que creo que nos merecemos, sería realmente un alivio a tu flujo. O sea, estás agarrando y aguantando el menor gasto posible para que cuando esto se reactive, tú puedas salir con algo de capital de operaciones. Estoy de acuerdo, ¿estás de acuerdo conmigo en ese planteamiento? ¿Tú crees que eres una de las empresas que esta propuesta, por ejemplo, te calza perfecto? Por supuesto que sí, estimado Ricardo. No te olvides que el planteamiento que ha hecho AB no es precisamente decirle al trabajador, este tiempo no hemos trabajado y no vamos a pagar. Creo que el planteamiento es bastante razonable, ¿no es cierto?, en el entendido de que aquella gente que gana hasta 8.000 bolivianos se le puede dar un mínimo nacional que si a eso le sumamos las subvenciones del Estado en cuanto a servicios básicos, la posibilidad de que tengan de repente a más de un miembro en un colegio fiscal, sin importar si está en ciclo inicial, primario, secundario, que es una ayuda. El hecho de haberse acuartelado en la casa sin gastos que generalmente se los da un fin de semana, como son cines, restaurantes y todo aquello, pues ha permitido de alguna forma y permitiría de alguna forma que este mínimo nacional cubra las necesidades más básicas, digamos, ¿no es cierto? Y aquellos que ganan un poco más de 8.000 bolivianos, como nuestra propuesta decíamos, hablamos de un término medio de unos 4.000 hasta 5.000 bolivianos, el doble, digamos, de un mínimo nacional, ¿no es cierto?, que a la vez le permitiría cumplir con aquellas obligaciones. No nos olvidemos también que hay un diferimiento en el tema bancario. Ahí se está analizando todavía el tema de la reducción, digamos, en el tema, o por lo menos un porcentaje, un 20% en el tema de educación, en el tema de los que tienen hijos en edad escolar en colegios privados, ¿no es cierto? Entonces, eso también permitiría de alguna forma aliviar. Pero por sobre todo yo creo que lo que hay que orientar no es como muchos dicen, ¿no? O sea, muchos trabajadores opinan que tal vez si va a haber una rebaja de sueldos, también una rebaja o una disminución de horas de trabajo. Creo que ese no es el hecho, estimado Ricardo. Creo que es importante llegar a los dependientes del sector privado, porque los del público están tranquilos ahí, tienen asegurado el sustento y el sueldo, como afirmaba el ministro de Economía, ¿no es cierto? El dependiente del sector privado tiene que ser consciente que
estamos en esa delgada línea, de tener que cerrar De empresas. quedarte en casa bien pagado y volver luego de la cuarentena a enfrentar la misma situación que tiene tu empresa, complicada, Exactamente, ¿no? exactamente. Y ahí va el tema de que nosotros lo venimos pregonando, el tema de solidaridad. Y no es un joint venture, ¿no es cierto? Aquí no estamos hablando de aquello, estamos hablando de una comprensión y una flexibilidad de parte del dependiente, ¿no es cierto?, hacia las empresas para juntos remar el barco y evitar que ésta se hunda, que este se hunda, ¿no es cierto? Entonces, y para eso pues es necesario, es importante contar con el apoyo del gobierno, ¿no es cierto? Porque no le estamos pidiendo al gobierno que nos ayude a pagar las planillas. No le estamos pidiendo al gobierno que haga un bono para pagar a nuestros trabajadores. Lo que estamos pidiendo es que el Estado nos ayude, ¿no es cierto? Nos ayude a mediar entre empresa y trabajador, empleadores y empleados. Porque lo contrario, si vemos los comunicados del Ministerio de Trabajo, que lamentablemente no son muy optimistas para el sector privado, ¿no es cierto? Pues se están obligando al pago completo de los salarios y aquello ya lo hemos vivido, estimado Ricardo, el año pasado en la crisis social que hubo entre octubre y noviembre. No te olvides que gran parte del sector privado y público también tuvo que suspender actividades por los conflictos sociales y prácticamente en aquel entonces nadie nos dijo nada y nosotros de alguna forma, considerando que era una situación extraordinaria, la hemos asumido. La hemos asumido en sentido de cumplir con los salarios, de repente diferidos, de repente retrasados, pero al empleado nunca le dijimos, oye, estos días no hemos trabajado y no te vamos a pagar. Sí, de Hemos acuerdo. cumplido con Eso ha aquello sido y hemos algo que de cumplido con alguna u el otra manera nos lo hemos cargado encima, pero tener dos golpes seguidos, la verdad que creo que ninguna empresa lo va a aguantar. Y Así bueno, es, y repitiendo solamente este para tema, concluir quiero hacer de repente para concluir este tema, no te olvides que el gobierno y todos los gobiernos y todos los estados se rigen en algunos protocolos y algunas manifestaciones o declaraciones que hace la ONU, ¿no es cierto? Y ahí es bueno, creo, invocar la declaración que hizo la Organización Internacional del Trabajo en fecha 18 de marzo pasado, estoy hablando de este año, ¿no es cierto?, donde ha pronosticado que el desempleo a nivel mundial va a afectar aproximadamente a 25 millones de trabajadores. 25 millones de trabajadores, Ricardo. Y eso lo está diciendo una organización que pertenece más bien a la ONU, ¿no es cierto? La ONU, tú sabes, todos los gobiernos vamos siempre cumpliendo aquellos protocolos que ellos nos dan a entender, nos dicen cómo seguir y todo aquello. Y creo que en el tema laboral no es la excepción, Ricardo. Es también una declaración que ellos lo han enfatizado, lo han hecho público y el cual está alertándonos claramente que el tema del empleo va a ser muy delicado y que 25 millones de trabajadores pueden estar buscando nuevos empleos con la incertidumbre de que si los van a encontrar o de repente, peor aún, si van a encontrar siquiera en iguales condiciones, ¿no es cierto?, a las actuales. Déjeme comentarles, comunidad, que ABES, la Asociación Boliviana de Empresarios y Emprendedores, que ha planteado 5 puntos como para solucionar la crisis de todas las empresas, no importa su tamaño. Hay que entender que esto va a ser una crisis de flujo. Básicamente las empresas que puedan poder tener un capital de operaciones luego de pasar todo esto y cumplir con todas las obligaciones, son las que eventualmente son las que van a poder salir adelante. Hay muchas de estas empresas que no van a poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que proponemos nosotros? O sea, no queremos llegar al descalabro económico de una. Lo que nosotros estamos haciendo
es transferir a todos los actores económicos un pedacito del peso de la crisis en cada uno de los puntos. El primer punto, en el tema de los alquileres, le decimos a esa persona que nos alquila, que trabaja con nosotros, que recibe un cheque nuestro mes tras mes, decirle, oiga, mire, no me está yendo bien, yo sé que usted también necesita vivir, aquí está, tome su cheque, usted vive con la mitad, yo pago la mitad, yo preservo a mi fuente de trabajo y la empresa, y tú tienes lo suficiente para estar tranquilo en casa, porque también esta parte tiene lo mismo, ¿no? Bonos, créditos diferidos y un montón de cosas. Sobre todo los créditos diferidos, porque hay que entender que muchas de las empresas o muchas de las personas que alquilan también lo han hecho a través de un crédito de banco. Sacando esa obligación, que es la más pesada, creo que esto es algo que no va a comprometer la salud económica de esta persona que alquila. Eso como punto número uno. Punto número dos, lo que ya acabamos de mencionar, lo de los salarios. Yo quiero hacer un pequeño ejercicio rápido, a veces en los medios en la que tienes el tiempo súper ajustado y demás, no puedes lograr explicar del todo. Pero nosotros en estas dos escalas salariales estamos pensando básicamente en los que cobran menos. ¿Por qué? Pensamos en un sueldo promedio de 5,000 bolivianos. Me he cansado de repetirlo y lo voy a repetir una y otra vez hasta que la mayor cantidad de las personas lo escuchen. Si una persona cobra 5,000 bolivianos, normalmente una persona que cobra 5,000 bolivianos ya tiene acceso a un crédito bancario, o sea, ese seguramente le debe al banco su cuota por su vivienda. Esta persona, por 5,000 bolivianos, se puede prestar entre 200 y 300 dólares de un banco. Eso significa que de los 5,000 dólares, hermoso sería eso, 5,000 bolivianos, le quedan 3,000 bolivianos para su gasto común, para el gasto corriente. Eso sumado a lo que tú bien mencionabas, querido Miguel, eso sumado a que ya tienes los servicios básicos subvencionados, más el hecho de que no tienes una necesidad de generar un gasto social, porque eso se lleva un buen pedazo de tus ingresos, porque tus hijos van al parque, te exigen un helado, quieren ir al cine y no sé qué. Considera todos estos servicios, 300 pesos a los servicios básicos y otros 700, 800 bolivianos a tus gastos en entretenimiento, diversión, al gasto social. Normalmente un trabajador se quedaba para enfrentar la canasta familiar y todos los gastos que restan con unos 1,800 bolivianos. Nosotros, bajo este planteamiento, no estamos tocando, porque sabemos que ya el trabajador tiene todo eso. Al pagarle el sueldo mínimo completito, esa persona, en vez de tener 1,800 bolivianos para su gasto corriente, tiene 2,000 y algo bolivianos, 2,122 para el mismo gasto. Antes tenía 1,800, ahora tiene 2,122. Eso además, sabemos que se pueden sumar otras cosas, como vos dices, o sea, si tiene hijos en colegios fiscales o de convenio, esa persona además recibirá 500 pesos, 1,000, 1,500. Entonces creo que la situación de los que generan menos remuneración está cubierta, está encapsulada. Hablaremos de un término que se está utilizando mucho en la crisis sanitaria. Y las personas que cobran, como en el caso de tu empresa, sueldos superiores a los 10,000, 12,000, 15,000, 25,000, considero que teniendo todos estos gastos también, porque evidentemente esta gente seguramente gana muy bien, tiene un crédito más grande, su calidad de vida es mejor, pero todas estas cosas están diferidas de la misma manera. Por lo tanto, solo necesita 4,244 bolivianos, que es lo que nosotros proponemos para estar en casa, cuidarse del coronavirus y tener la alimentación que corresponda. Entonces creo que es bastante lógico. Yo sé que es largo explicarlo y todo, y a veces medio tedioso, pero
es mejor explicarlo hasta con chuis para que la gente lo entienda y sepa que no tiene una acción directa. Probablemente el que cobre 30.000 bolivianos o 20.000 dirá, uy, pucha, qué mala medida. Pero creo que nosotros estamos haciendo una acción directa en los que cobran. Bueno, estoy seguro que la gente que cobra un poco más también está en un momento de solidaridad y entender que hay que meterle el hombro al país y a su empresa. Además, Eso yo es. quiero hacer una aportación importante a lo que tú ya has señalado, y también lo hemos hecho en otras entrevistas y más, es el tema de que lo que nosotros estamos proponiendo como empresas es única y estrictamente mientras dure el periodo de la cuarentena. No estamos de ninguna manera proponiendo, y eso que le quede muy claro al dependiente, a aquel trabajador de empresa privada, ¿no es cierto?, que no estamos queriendo pagarle un mínimo nacional forever, y ni siquiera mientras esté vinculado a la empresa. Es únicamente mientras dure esta cuarentena total, ¿no es cierto? Tenemos una fecha determinada, que es el 15 de abril, está en incertidumbre si aquello se suspende o no, entonces, o más bien se amplía o no, y pues eso es lo que le tiene que quedar claro también al dependiente. No estamos diciéndole te vamos a tocar el bolsillo mientras estés vinculado a nosotros por todo este tiempo, ni siquiera hasta fin de año, estimado Ricardo. Estamos hablando de una etapa bien determinada, bien definida. A partir de ese momento nos cargamos el peso hasta el peso hasta de la reactivación, porque sabemos que esto no va a funcionar en cuanto nos abran las puertas. Hay un proceso lógico de reacomodar tus fichas, ponerte un poco fuerte en préstamos de banco y demás para reactivar tu capital de operaciones y salir adelante. Todo ese periodo lo vamos a bancar nosotros, eso está claro. Por eso el trabajador tiene que estar tranquilo a ese nivel. Le pedimos solidaridad, le pedimos compromiso con su empresa solamente durante la época de la cuarentena. Bueno, querido Miguel, ya avanzando para no quedarnos atrapados en esto, ¿cómo ves el futuro del sector de la construcción después de eso? ¿Cuál es el panorama que tú vislumbras? Particularmente lo veo sombrío, es decir, si pese a tener proyectos y pese a tener, digamos, trabajo, las empresas constructoras han estado de alguna forma subsistiendo, ese es el término correcto, sobreviviendo el temporal y todo aquello, ahora va a ser más difícil. Yo me atrevo a decir que el panorama es sombrío, ¿no es cierto? Tenemos muchas obligaciones con terceros, que no solamente son familiares o el propio capital del emprendedor, del empresario, sino tenemos obligaciones con la banca, con el tema impositivo, que es importante, ¿no es cierto? Ojalá tengamos tiempo para ver algunas propuestas, ¿no es cierto?, que podrían ayudarnos. En el tema de la banca, sí, si bien tenemos un diferimiento, ¿no es cierto?, sería bueno reglamentar aquello y de repente dejarlo claro ante la incertidumbre que se ha estado generando en estos días, ¿no es cierto?, con respecto al plazo. ¿Son 6 meses o son hasta 6 meses? ¿No es cierto? Eso es algo que hay que, creo, vale la pena definirlo, no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel de las personas naturales que de repente tienen un crédito y es bueno que eso se vaya aclarando y de alguna forma, pues el propio gobierno nos permita aclarar aquello, ¿no es cierto?, frente a los comunicados que han sacado los bancos, frente a los comunicados que recibimos de nuestros agentes de cuenta y también de la propia ASFI, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, en líneas generales, te digo, el tema de la construcción prácticamente creemos que está en picada, me atrevo a decir lo que es así, ¿no es cierto? Más aún, cuando el propio Estado es deudor de varias empresas constructoras que han afectado seriamente su liquidez, ¿no es cierto? Te puse un ejemplo y de esos hay muchos, dentro de los 750 millones de bolivianos de solamente, estamos hablando del ABC,
vaya a saber a cuántas empresas prácticamente afecta aquello, ¿no es cierto? Sin tomar en cuenta lo de los gobiernos departamentales y de las obras de los proyectos, más bien de los gobiernos municipales. Perfecto. ¿Qué hacer, querido Miguel? ¿Qué medidas tomar? Mira, ¿Qué va estamos a este difícil panorama y qué, qué se te ocurre? a ver, en principio tenemos que agotar las posibilidades, siempre entiendo con el apoyo del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno, así como en el tema salarial, estamos pidiendo, ¿no es cierto?, que haya una intervención y una disposición del gobierno en el sentido de que, pues, nos pueda de alguna forma aliviar en el tema del pago íntegro sin tocar sin disminuir nada al dependiente, ¿no es cierto? Estamos con la propuesta que hemos desarrollado, creemos que nos podría ser un salvataje. El tema, por ejemplo, de lo que son los alquileres, que es otro gasto importante en las empresas. En el rubro de la construcción no solamente tenemos una oficina administrativa, tenemos también el tema de ¿cómo se llama? El tema de los gastos de alquileres en las propias obras, estimado Ricardo. Vale decir, tenemos campamentos, tenemos maestranzas, tenemos oficinas también allí en la propia obra, y eso repercute terriblemente en los gastos fijos que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, otro alivio que nosotros buscaríamos es, por ejemplo, en el tema impositivo, el cual esperamos que no solamente el gobierno, sino también la propia Asamblea Legislativa se inmiscuya en esto, ¿no es cierto?, tome una acción protagónica, es el tema del perdonazo, ¿no es cierto? Pero un perdonazo en serio, o sea, un perdonazo realmente objetivo, un perdonazo como tal. Si tú te das cuenta, Ricardo, todos los días, ahora que tenemos tiempo de entrar al Facebook o a las redes sociales, vemos que todos los sectores, no solamente la construcción, no solamente los que están en la Asociación Boliviana de Empresarios y Emprendedores, sino las cámaras, las federaciones, hasta la propia COT de Cochabamba está pidiendo flexibilización en el tema impositivo. Una flexibilización que prácticamente debería de ayudarnos a continuar como empresa en marcha, ¿no es cierto? Una flexibilización y unos incentivos, ¿no es cierto?, que nos permita de alguna forma, no estamos diciendo al Estado que no vamos a pagar o que sencillamente vamos a dejar de tributar, no, pero lo haremos, ahí sí, con la participación, no digo complicidad, sí una participación activa del gobierno y de la propia Asamblea Legislativa Plurinacional. Es hora de que nuestros padres de la patria, llamados así, ¿no es cierto?, realmente hagan su labor para poder encarar proyectos de ley que vayan a beneficiar y de alguna forma permitan el salvataje de aquellos emprendedores, aquellas empresas que hoy en día están teniendo serias dificultades. Es hora de que impuestos nacionales, ¿no es cierto?, a través del Viceministerio de Política Tributaria, Ministerio de Economía y más, presenten realmente propuestas de proyectos de ley que sean un alivio, no solamente para nosotros como empresariados, sino también para ellos mismos, ¿no es cierto? Como te decía al principio, he trabajado 14 años en la administración tributaria en diferentes áreas y en diferentes puestos de trabajo, ¿no es cierto? Y el cual, por ejemplo, yo recuerdo el perdonazo, el programa de regularización impositiva que se dio el año 2003, donde realmente había una opción que se llamaba lo que es el pago único definitivo, que no se la vio en los últimos programas transitorios o perdonazos, no se las vio. Hubo muchas, continuamente de repente, pero no han... Sobre la acción de perdonazo tributaria del 2003, ¿cuál es la diferencia entre los que se han ido manejando en las últimas gestiones con respecto a la del 2003 específicamente? Te pongo un ejemplo del último programa transitorio que hubo, ¿no es cierto? No, ahí te decía, mira, te vamos a hacer un promedio de los últimos 3 años
y vas a pagar aquello, y todo lo que estuvieras debiendo o no te habríamos aún notificado, te lo vamos Hola, te lo vamos a dejar ahí aló. como castigada, como no es Hemos perdonable, porque no perdido la pagamos. conexión con Miguel. Esperemos que vuelva pronto. Bueno, debo aclarar que si bien Ricardo. nosotros perseguimos un... Ahí volvió, ahí volvió. Querido Miguel, te escuchamos. Bien, les decía, no sé si lograron captar el tema de la diferencia, por ejemplo, entre el perdonazo del 2003 y el último perdonazo, para No, reiterarlo o de repente continuar sobre la marcha. se cortó justo cuando estabas explicando las diferencias. Bien, mira, el año 2003 prácticamente había esa modalidad de pago único definitivo, que prácticamente era como decir, bosón y cuenta nueva, tú te acoges a esto, pagas aquello y prácticamente no te tocamos más, así nos debas 1 millón y tú vas a pagar con este programa 10,000 o 100,000 o 20,000, no te tocamos más. En este último programa transitorio que hubo recientemente, ¿no es cierto? También se hizo el promedio donde te decían, no te vamos a tocar 2017, 16 y 15, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, lo que nosotros como administración tributaria ya te hubiésemos notificado, eso continúa. Entonces, no hay borrón y cuenta nueva. Imagínate que el promedio de repente era interesante y más, pero tenías un proceso en curso que era por millones de bolivianos. Y vas a terminar pagando, Ricardo. Entonces, no hubo digamos, lo que el administrado en este caso, el contribuyente en este caso, estaba esperando. Y lo que se espera ahora, bien sabemos que hay un proyecto de ley, ¿no es cierto?, de un perdonazo tributario. Primero, no hagamos, o más bien, busquemos un momento oportuno para lanzarlo. Porque si tú lo vas a lanzar, Ricardo, ese programa transitorio, por más bueno que sea, por más benevolente que sea, por más interesante que sea, ni bien termine la campaña o la cuarentena, ¿no es cierto? Con la iliquidez que estamos tropezando el sector empresarial, prácticamente no lo vamos a poder, no nos vamos a poder acoger a aquello. Entonces, hay que ver, digamos, opciones interesantes. Diferir un poco eso. Sabemos que la salud financiera de las empresas no va a ser muy buena. Por lo tanto, pedimos que se difieran los pagos de impuestos, entendiendo también que en el pago de los impuestos, al haber caído el 70% de los ingresos de las empresas, casi no va a ser, no va a existir, ¿no? Ese dato lo dice en su último estudio la Cámara Nacional de Comercio, es un dato eh, tomado en un estudio entre el 4 y 6 de abril. Al tener un bajón del 70% en tus ingresos, los pagos de impuestos evidentemente son bajitos. Entonces, lo que sí nosotros estamos peleando es que se difieran todos los pagos que vienen de atrás, porque esos son los que van a golpear a los empresarios o a los emprendedores. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos hay gente que tiene arrastrando deudas de perdonazos anteriores y cosas así, y si no pueden cumplir con sus obligaciones en este momento, esto va a terminar en faltas administrativas, en cobros coactivos y demás cosas. Entonces, lo que queremos parar es sobre todo eso y por lo tanto pedimos que se difieran 6 meses todos los asuntos relacionados a la administración tributaria para que nosotros nos podamos acomodar. A partir de eso, volviendo a lo que dice Miguel, es que pedimos una mesa de diálogo con la administración tributaria para ver temas puntuales. Entendemos también que deben haber casos y casos, sectores y sectores para ver dónde se aplica correctamente y en honor a justicia el perdonazo. Pero bueno, entendemos que esto tiene que ser en el mediano plazo, porque un perdonazo de forma inmediata, como lo queramos llamar, no me gusta utilizar la palabra perdonazo, porque la palabra perdonazo
suena como que, no has pagado tus impuestos y ahora quieres que te perdonen todo. No es el caso de todas las empresas. Hay empresas que han entrado en déficit por el famoso bicicleteo. ¿Por qué? Porque tú vas y le brindas un servicio al Estado. El Estado no te paga. Tú haces todos estos mecanismos para tener capital de operaciones. Te prestas de tercero, de la banca y no sé qué, y además tomas plata del Estado, porque lo que le tenías que pagar al Estado lo transformas en tu flujo, o sea, lo vuelves capital de operaciones, entonces vas debiendo impuestos. Hay que entender que muchas de estas cosas vienen en base a la bicicleteada que se genera a veces en el mismo deudor. En muchos casos, en el rubro de la construcción, es el Estado. Entonces, entendiendo eso, es que nosotros pedimos sentarnos en una mesa de diálogo y ver caso por caso qué corresponde y qué no corresponde. Eso en temas de impuestos, creo que hemos tocado los salarios, los impuestos. Si me permites, Ricardo, si me permites, quisiera ampliar un poquito el tema impositivo. Sí, claro que sí. Si se han dado cuenta, en todas las redes sociales, todas las cámaras, federaciones, etcétera, ¿no es cierto?, están pidiendo flexibilización en el tema de impuestos. Flexibilización, diferimiento, etcétera. La normativa que ha sacado Impuestos Nacionales prácticamente de alguna forma no responde a nuestra realidad, porque piensan que pues a partir de que empecemos a retomar las actividades y más, vamos a volver a un flujo normal, y eso no es cierto. Necesitamos un diferimiento, pero en serio, un diferimiento mayor, real además, y que nos permita realmente cumplir con nuestras obligaciones, tanto formales como materiales principalmente. Pero por otra parte, yo me atrevo a decir que a partir de la solicitud que están haciendo varios sectores, es hora de que encaremos realmente una reforma tributaria. Yo me atrevo a decir que es un momento oportuno. No te olvides que el actual Código Tributario, la Ley 843 y todo aquello, prácticamente data la Ley 843 nos los dejó el gobierno del doctor Víctor Paz Estenssoro en el año 80, en la década del 80, 86, 87, ¿no es cierto? Hemos tenido algunas ligeras modificaciones en el transcurso del tiempo, pero han sido parches. Creo que lo que ahora necesitamos, ¿no es cierto?, es prácticamente una reforma del sistema tributario en su conjunto, ¿no es cierto?, donde nos permita revisar impuestos, donde se nos permita revisar el tema de porcentajes, el tema de sanciones, todo aquello que hace prácticamente a lo que es el sistema tributario, ¿no es cierto? Entonces, creo que es un momento oportuno que tal vez este gobierno no lo quiera encarar, tampoco la Asamblea Legislativa, pero creo que deberíamos de dar los primeros pasos para lograr aquello. Una reforma ya, dado el tiempo, dado la coyuntura, aprovechemos esta circunstancia y más, como alguien decía, ¿no es cierto?, para reinventarnos un poco. Entonces, como país, como Estado, reinventémonos un poco, modificando o viendo la posibilidad y haciendo de repente esas mesas ya de trabajo para encarar una reforma o la modificación de lo que se llama el sistema tributario en su conjunto, ¿no es cierto? Donde inclusive podríamos tocar el tema de lo que es se diría la prescripción tributaria de oficio, ¿no es cierto? Porque pues realmente la carga operativa con la cual están encarando las administraciones tributarias es bastante considerable, ¿no es cierto? Fruto también de la acumulación de todo este tiempo. Solamente te pongo una idea, estimado Ricardo, y también a la gente que nos sigue. El año 2003, en ese entonces yo trabajaba en cobranza coactiva del área jurídica, y déjame decirte que con el perdonazo, ¿no es cierto?, aunque la denominación no te gusta, no es de tu agrado, pero déjame decirte que la carga operativa para las administraciones tributarias ha bajado, pero de manera muy, muy, muy considerable. Con decirte que el área de cobranza coactiva de una sola distrital donde yo trabajaba, ¿no es cierto?, tenía como 27,000 casos, hemos depurado como 25,000 casos
Ricardo, para quedarnos con 2.000. Una carga operativa que prácticamente la hemos sabido encarar muy bien, la hemos sabido dar, pero hacer un seguimiento digamos, de cuerpo a cuerpo, ¿no es cierto? Y este es un momento oportuno tal vez para todo aquello, ¿no es cierto? Si la gente que conoce el trabajo de las administraciones tributarias sabe que ese es un mundo de papel, es un mundo de papel, bueno, que esperan convertirse en plata. La mora tributaria crece continuamente, ¿no es cierto? Es prácticamente imposible, te lo digo, con experiencia propia, te lo digo así, no porque ahora estoy en este otro lado del escritorio, sino te lo digo por convicción, que esa mora tributaria que se maneja en la administración tributaria, valga la redundancia, prácticamente es incobrable. Así como está, es incobrable. Entonces, creo que este tema de modificar todo el sistema tributario, generando incentivos para las empresas, generando incentivos de repente para el área de construcción, donde yo conozco muy bien el tema, ¿no es cierto? Donde es imposible cumplir con los actuales, con los actuales impuestos que se tiene de IVA, IT retenciones, IUE retenciones, IT retenciones, etcétera. Prácticamente se puede buscar la forma de encarar una reforma al sistema tributario, pero que sea óptimo y que sea real y que sea realmente acorde a nuestras posibilidades, estimado Ricardo. Bueno, querido Miguel, cerrando este punto, me gustaría tocar algo súper importante también. Yo te había preguntado hace un momento qué se podrían hacer, qué acciones se pueden tomar a muy corto plazo para reactivar al sector. Otra de nuestras propuestas era el pago inmediato de las deudas, que ya lo hemos tocado. Pedimos que sean a 15 días, pero al mismo tiempo entendemos que es un tiempo muy corto por temas burocráticos y administrativos. En base a eso es que proponemos la figura del factoring bancario, que ya hemos tenido una charla muy larga de 1 hora también con un joven economista, Daniel, en la mañana. Él explicó muy claramente todas las ventajas de esta figura. ¿Cómo te vendría a vos específicamente, que estás en el rubro de la construcción, esta propuesta? El tema de factoring. Resulta interesante porque de alguna forma, a ver, la banca continuamente, cuando trabajamos con líneas de crédito, trabajamos con financiamiento, ya sea para garantías, ya sea para capital de operaciones, continuamente te va haciendo un seguimiento a las planillas. Un seguimiento a las planillas que tú vas presentando a tu contratante, ¿no es cierto? Y que prácticamente lo hace de repente, ver cómo está tu flujo, ver cuáles son tus perspectivas, etcétera. Pero el tema de factoring resulta interesante porque de alguna forma, no te olvides que nosotros, ni bien presentamos la planilla, sí tenemos la posibilidad, y cuando nos los exigen así nuestros contratantes, aunque es un arma de doble filo, emitimos la factura esperando el pago. Ya te lo puse el ejemplo, hemos facturado en agosto y hasta ahora no nos pagan. Entonces, imagínate, eso nos podría dar también oxígeno en sentido de que el banco no solamente tendría como garantía los propios bienes de la empresa o los bienes que son de los propietarios o los socios, ¿no es cierto? O aquellos que inclusive consigamos de manera alquilada, sino también podríamos utilizar una garantía que es nuestra propia factura, nuestra propia facturación a nuestros contratantes, en sentido de que la banca de alguna forma confíe o continúe confiando en nosotros y nos pueda dar flujo, ¿no es cierto? O sea, nos permita más bien contar con nuevos créditos en base a aquellas operaciones. Eso es un tema bastante interesante también, y más aún a nosotros que nos exigen una facturación de repente oportuna, pero que el pago, como te comentaba, es bastante lento. Eso puede terminar siendo inclusive un negocio rentable para la banca, si es que lo saben manejar correctamente, entiendo. Porque Daniel nos explicaba esta mañana que además a este tipo de operaciones se les graba un interés más alto. Pero estoy seguro que
poniéndome en los pies del empresario, no te importa pagar un interés mucho más alto. Es mucho mejor tener el dinero de forma inmediata para seguir encarando nuevos proyectos, para no tener que recurrir a terceros y comprometer el capital individual y demás, ¿no es cierto? Entonces, si esto se maneja de forma correcta, creo que podría ser hasta un win-win, ¿no? Ujú. ¿Qué Ciertamente, opinas? ciertamente. Es interesante la propuesta del factoring. No te olvides que inclusive las tasas de interés en este caso de la banca tampoco son las mejores. Estamos hablando por experiencia propia, por lo menos en las empresas que manejo, estamos hablando de un rango entre 7 al 12% inclusive, ¿no es cierto? Pero yo te digo, es mejor aquel interés que es anual, ¿no es cierto? Frente a un interés cuando acudes a préstamos de personas o de terceros, ¿no es cierto?, que te pueden dar hasta un 2% mensual. Entonces, si tú comparas aquello, aún llegáramos al tope que es el 12% a partir del factoring, prácticamente para nosotros es un alivio. No te digo que es el mejor interés, lo ideal sería llegar a un 7, 8% de repente, óptimamente un 4%, como lo estamos proponiendo ahora, pero ya es un alivio que nos permitiría tener un flujo. Definitivamente es un gran alivio para reactivar tu flujo. Pero Miguel, otra cosa que he visto en el sector de la construcción y creo que se podría solicitar como medidas inmediatas es el hecho de que el sector de la construcción o el Estado particularmente contrata o contrataba, no tengo el dato exacto, pero el 80% de los proyectos grandes o de las construcciones hechas por el Estado, normalmente lo tomaba una empresa extranjera. Creo que es el momento de volcar la mirada al país y pensar en el compro boliviano, también en el sector de la construcción. ¿Cómo has visto a lo largo de todos estos años el hecho de que ustedes hayan sido relegados a las operaciones más pequeñas? Este es un tema que la hemos venido, pero le hemos venido gritando desde todos los sectores. O sea, vale decir, Cámara de la Construcción departamentales, nacionales, asociaciones, federaciones, etcétera. Es decir, este tema de que sean las empresas grandes, las extranjeras en todo caso, las que entren a cubrir el espacio o los proyectos grandes también en Bolivia, prácticamente nos ha disminuido mucho, nos ha reducido. Somos conscientes que en Bolivia las empresas más grandes son contadas, ¿no es cierto?, las que tienen capital boliviano, y pues estas fácilmente se alinean o digamos, se adhieren o hacen asociaciones accidentales con las empresas extranjeras que prácticamente les permite tener participación en una obra de gran envergadura. En este caso sí exigimos e insistimos, y no nos vamos a cansar de exigirle al gobierno, ¿no es cierto?, de que se cambien un poco las reglas del juego, de que se cambien, digamos, las posibilidades reales para que las empresas bolivianas entremos a participar, ¿no es cierto?, inclusive modificando el tema de garantías, que es un factor bastante, digamos, importante en el rubro de la construcción, porque no te olvides que nos piden un 27% de garantía sobre el costo del proyecto, ¿no es cierto? Y si consideramos que el Decreto Supremo 181 es posible ser modificado por el gobierno, ¿no es cierto? O por cualquier gobierno que estuviera de turno, pues si modificamos el tema de esas garantías para que éstas sean retenidas, sean descontadas, etcétera, o ver o de alivianar un poco el tema de del tema de las garantías por correcta inversión de anticipo y más, sería un logro prácticamente que nos permitiría sacar un poco la cabeza para tomar mayor oxígeno. Yo creo que eso es algo que debería de considerar el gobierno. Tú lo has dicho bien claro, todos estamos con la figura del compro boliviano, ¿no es cierto? Y ¿por qué no en este caso, ¿no es cierto?, apoyar también
a las empresas constructoras nacionales. Porque hay algo que tú al principio de la conversación decías, ¿qué tan rentable es el negocio de la construcción? Y yo digo y pregunto, ¿qué tan rentable es el negocio del comercio, el negocio de la publicidad, el negocio de lo que sea? En este momento, el tema más rentable creo que es el tema de salud, ¿no es cierto? Los comercios que se dedican a ese rubro seguramente la están pasando, o por lo menos tienen buenas perspectivas. Pero en el tema de la construcción y más, y en los otros, igual, en las licitaciones, provisión de materiales para el Estado y todo aquello, en las garantías y más, yo creo que es importante considerar estos cambios que podrían ayudarnos principalmente al rubro de la construcción, que es a la que pertenezco ahora, ¿no es cierto?, de poder modificar el tema de garantías, el tema de permitirnos ser el contratista, no el subcontratado, porque además, encima que, primero, si yo voy a ser subcontratista, que también lo hemos sido en las empresas que he gerentado, ¿no es cierto?, prácticamente, primero que al contratante principal o al contratista principal no le paga el contratante. Y a nosotros, obviamente, con el pretexto de que el contratante no le pagó al contratista, el contratista no le paga al subcontratado. Y nosotros somos prácticamente los últimos en ser pagados. Entonces, esa es otra situación que debilita mucho nuestro flujo, debilita mucho a las empresas bolivianas, y creo que es hora de que el gobierno también le pueda dar un vuelco a esto y realmente vea en el tema del interés de las empresas bolivianas. Bueno, yéndonos a operaciones más pequeñas y ya hablando de otros los puntos importantes en la solicitud hecha por la AVE. Hay una parte que se refiere específicamente a la relación con el sistema financiero. Y este está desglosado en 3 puntos. El primer punto habla de tener un interés de tasa cero durante el tiempo de la cuarentena. Entendemos que es un interés de tasa cero no para los créditos nuevos, porque de hecho el sistema financiero ahorita no es oficial, no lo han dicho, ni mucho menos, pero sabemos que no está otorgando créditos por obvias razones y porque además hay una imposibilidad física, administrativa, todo. Sin embargo, ¿no? Lo que nosotros pedimos también transfiriendo todo este peso, el peso de la crisis a todos los actores, voy y vuelvo. Los alquileres ya sabemos cómo lo distribuimos. En los trabajadores, que es un punto sensible, también tenemos una propuesta de distribuir el peso. En estos 2 casos seguimos tocando a terceros, no es, si bien pedimos que el gobierno viabilice, no son recursos del Estado, no son recursos propios los que hay que generar ahorita inyectando millones y millones de dólares para salvar esta situación. Teníamos estos 2 puntos, el tema de los pagos a las empresas, y yo me animo a decir de todo tamaño, no solamente empresas industriales o de construcción, hay bienes y servicios hechos al Estado por montos menores que tocan diversos rubros, es el pago a 15 días o la opción de flexibilizar el factoring en un encuentro con la banca, ¿no? Ese es el 4 punto. Y el último punto que toca específicamente las tasas de interés y los tipos de crédito, ya tocando a los niveles más bajos de emprendimiento. Estás hablando de que un negocio de la construcción requiere una mayor envergadura y más espalda, pero hay otros rubros que, si bien las operaciones son más pequeñas, también están en un tremendo problema, y diría que este grupo es el mayoritario, es el que más nutre la sociedad. Para eso proponemos esto de que los créditos sean a cero tasa los que ya han sido otorgados, porque no hay otorgación de créditos en este tiempo. Proponemos además que se hagan créditos rápidos, que se hagan créditos hasta obligatorios, en un momento en que necesitamos, en cuanto salgamos, reactivar
el capital de operaciones, ¿no es cierto? Y proponemos que además esto vaya a un 4% de interés máximo, pero que no vaya a través de la banca privada, porque todo depende del tipo de crédito que haya recibido, ¿no? Y de la naturaleza del crédito. O sea, no todos los créditos tienen, los bancos tienen el mismo fondeo, entonces, para no tocar esto, que es un tema sensible, lo pedimos que vaya a través del Banco de Desarrollo Productivo, en la que nosotros pedimos que se estandarice hasta un máximo del 4%. He escuchado voces por ahí, no sé si son solo especulación o son reales, que esto es factible y que inclusive se pueden dar tasas menores. Pero siendo responsables también, pensando en la salud financiera de la banca, ¿no? En la salud que repercute directamente en toda la economía, es que pedimos que esos créditos se transfieran o se otorguen a través del BDP. 4% para todas estas empresas que necesitan una acción real del gobierno. Y ya tocando a la banca, al sistema financiero, a la parte privada, es que solicitamos por un año y medio, 18 meses específicamente, que las tasas de interés se regulen a un 6%, ¿no? Obviamente ahí habrá que hacer una evaluación también. Creo que el tema de las pymes hay que manejarlo con pinzas. Pero bueno, ahora ya de hecho la banca está otorgando a las grandes empresas y a las medianas empresas créditos hasta a las grandes, sobre todo hasta por debajo del 6%. Yo sé en charlas privadas de que hay constructores que han negociado tasas muy buenas, hasta el 6, 5 y medio y demás. Entonces, obviamente, a la empresa grande probablemente no sea un gran beneficio porque creo que ya tiene negociado una tasa similar, pero nosotros estamos pensando sobre todo en los más chicos, que al ser más chicos, ¿no? Y no tener un recorrido de empresa y todo, tienen tasas más altas, tasas que finalmente son complicadas en una situación como esta. Estás hablando de tasas de 7 para arriba hasta el 12, como tú dices, probablemente más, pero lo normal es que esté en un 11% como promedio. Entonces, hay esta diferencia entre el 6 y el 11 que pretendemos transferirlo y ahí es donde decimos a los señores de la banca que por un tiempo nos ajustemos todos para que podamos otra vez ponerle el hombro al país, redistribuir el peso de la crisis y salir todos adelante. Esta es la última propuesta, nos hemos tomado casi hora y media. Querido Miguel, creo que nos hemos encontrado entre dos personas que nos encanta charlar. Me han parecido 5 minutos, pero sí era importante y necesario desmenuzar cada punto y explicarlo con chuis, como lo dijo alguien en el grupo de coordinación general, para que la gente pues lo entienda. Hay propuestas que pueden ser hasta malinterpretadas. Ayer salió un artículo de Página 7 respecto a temas de salario y alguien no entendió. Entonces es por eso que es mejor explicarlo como que a bocaditos, ¿no? Creo, Miguel, muchísimas gracias por darnos un espacio de tu tiempo, tu experiencia y tu conocimiento es fundamental para que mucha gente entienda, si no está metido en tu sector, tenga un pantallazo de la situación complicada que también viven ustedes. Ok, el agradecido soy yo, Ricardo, por la oportunidad y pues ha sido un gusto compartir este tiempo y estos puntos y esta experiencia con el grupo que nos sigue. Gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias, Miguel. Hasta otro contacto. Hasta luego. Muchas gracias, comunidad. Otra vez estamos en un encuentro súper interesante para entender qué es lo que pasa en los diversos sectores y tener una idea más clara de cuán golpeada está
está el sector emprendedor y empresarial. Muchísimas gracias por seguirnos y hasta un nuevo encuentro.